Bueno, pues que lo que decía antes, que la estimación más aceptada es que la contribución de la ganadería a los gases de efecto invernadero es aproximadamente el 14,5%. Esto es un estudio de la FAO de 2013, en el cual, y esto también lo ponemos en el informe, la desglosan por fuentes y por tipos de emisiones, por gases. En cuestión de tipos de gases, la mayor parte es en forma de metano, aproximadamente un 49%. Le seguiría el CO2 dentro aproximadamente un 27% y óxido de nitroso N2O un 24%. Si pensamos en las fuentes a nivel de los estadios donde se da la producción, la mayor parte, o bueno, está compartido entre las emisiones de producción, procesamiento y transporte de piensos, que es aproximadamente un 43%, y el mismo porcentaje, ese 43%, correspondería también a las emisiones de fermentación entérica, sobre todo provenientes de los rumiantes. Luego tendríamos que alrededor de un 9% provendrían de emisiones que tienen que ver con la gestión de las deyecciones en las granjas. Aquí me gustaría remarcar que este tipo de lo que se llama huella de carbono utiliza una metodología que se llama análisis de ciclo de vida, en el cual no solo se estiman las emisiones que se producen en las granjas, las emisiones directas de los animales o de los suelos, sino que también se incluyen las emisiones aguas arriba y aguas abajo. Aguas arriba me refiero con las emisiones que se han producido en insumos que se utilizan en las granjas, pero que se han podido producir en tu propio país, pero también se han podido producir en otros países, y tenemos como ejemplos muy claros la producción de piensos, que muchas veces no se producen ni tan siquiera en tu propio continente. Y tenemos también como ejemplo también interesante el tema de la síntesis de fertilizantes. Y luego, como aguas abajo, pues podríamos pensar en temas de refrigeración. Una vez que sale el producto de la granja, ¿qué sucede hasta que llega hasta la mesa de la persona? Refrigeración, transporte, procesado, etcétera. Con esto quiero decir que es importante tener en cuenta que la huella de carbono no es exactamente no representa exactamente lo mismo que, por ejemplo, lo que representaría un inventario nacional de gases de efecto invernadero. Los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, en el caso de la ganadería, entrarían dentro de un sector más amplio que se llama sector agricultura. Y bueno, pues cada país en realidad tiene que reportar dos tipos de productos anualmente, en los cuales, bueno, uno es un informe como este que se llama el NIR, un informe de reporte nacional, que tiene casi 1000 páginas, en el que se da todo tipo de detalles y en el que entraría exactamente qué emisiones se están estimando dentro del sector agricultura, y dentro del sector agricultura habría algunas categorías que son de ganadería. Y habría otro tipo de documento o otro tipo de producto en el cual son páginas de cálculo en las cuales viene todo detallado. Son tablas con formato común, en el cual puedes ver dónde están todas las emisiones. Así, a ver, quiero remarcar que los inventarios nacionales es un compromiso a nivel internacional de los países que han acordado, y bueno, y por el tanto hay un monitoreo y un reporte de emisiones que se tiene que hacer a las Naciones Unidas, a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Y esta es la base también, en parte, del Acuerdo de París. Está basado este tipo de cálculos en metodologías y directrices desarrolladas por el IPCC. Ahora mismo, casi todos los inventarios se rigen en las metodologías que se produjeron en el año 2006, y ahora, muy recientemente, pues se han actualizado el año pasado, y bueno, ha habido una serie de cambios interesantes para el sector agricultura y dentro de la categoría de ganadería también. El objetivo principal de los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero es respaldar lo que acabo de decir, el Acuerdo de París en relación a las contribuciones determinadas nacionales, en el cual se va progresando cómo van evolucionando las emisiones de cada país en relación a una meta que era la de intentar no subir más de 2 grados el calentamiento del planeta, y muestra la evolución de estas emisiones a lo largo del tiempo.
y permite priorizar sectores, pero claro, sectores desde el punto de vista de cómo está sectorializado el inventario. Y ahora voy a entrar en eso, en la parte particular de la ganadería. ¿Qué emisiones se contabilizarían en un inventario nacional en relación a la ganadería? Pues tenemos dentro de lo que sería la categoría ganadería dentro del sector agricultura, tendríamos, y estos son datos reales inventariados nacionales de España desde 1990 a 2018, estaría la fermentación entérica, el metano en relación a la gestión de estiércoles y el óxido nitroso, tanto directo como indirecto, en relación también a la gestión de estiércoles. Esto sería únicamente lo que entra dentro de lo que sería la categoría de ganadería. Luego, dentro de lo que es el sector agricultura, sí que podemos identificar fácilmente con los documentos que antes he aludido, por ejemplo, el óxido nitroso que ocurre en el pastoreo, pero que este ya estaría dentro de otra categoría que es suelos agrícolas. Luego, el óxido nitroso por la aplicación de estiércoles, que este estaría identificado a su vez también en suelos agrícolas dentro de una categoría que se llama, dentro de una subcategoría que está en relación con fertilizantes orgánicos. Y luego otra parte de emisiones que uno puede esperar que pueden estar relacionadas con ganadería son aquellas emisiones de óxido nitroso, por ejemplo, provenientes de fertilizantes sintéticos o de residuos de cultivos que directa o indirectamente han sido usados para producir alimentos que van a ir con un destino ganadero. En realidad, lo que he dicho, en realidad las únicas fuentes que aparecen en categorías de ganadería es lo que he dicho, gestión de estiércoles y fermentación entérica. El N2O, aplicación estiércoles y pastoreo, está en categoría de suelo agrícola y puedes identificar que tiene un origen ganadero, pero, por ejemplo, el de fertilizantes sintéticos no puedes identificar realmente ya en el inventario que tiene un destino ganadero estas emisiones. Habrá parte que tiene un destino ganadero y habrá parte que no, pero no lo puedes identificar. Otras emisiones que un inventario contabiliza parte, pero que es difícil asignar a la producción ganadera, pues en realidad serían las del uso energético que sucede en la granja, en cuestión de maquinaria, gasoil, electricidad, etcétera, y lo que tendría que ver con la energía la síntesis de productos que vas a utilizar en la granja y que tienen que ver con fertilizante, transporte, etcétera. Los cuales es muy difícil identificar que estén en el inventario con un origen ganadero. Como mucho puedes identificar que tiene un origen agrícola, por ejemplo, la síntesis de la categoría de producción de ácido nítrico, que se puede vincular muy claramente a la producción y síntesis de fertilizantes de síntesis, pero eso es lo máximo o pocas cosas que se puedan identificar. Luego también los sumideros de carbono que suceden en el país también están inventariados y contabilizados, pero generalmente es muy difícil asignar esa relación con la producción ganadera. De hecho, está en otro sector. Lo primero es sector de cambios de usos de la tierra y usos de la tierra y forestal, y sector forestal. Eso es todo un sector. Y bueno, aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de un estudio muy actualizado en el cual desde Canadá los investigadores relacionaron, utilizando información del inventario, qué secuestro de carbono había en las praderas de Canadá y qué cantidad de ese secuestro de carbono de las praderas podían asignar estaba relacionado con los sistemas de vacuno de carne en general. De vacuno de carne serían de vacuno de carne basado en pastos, aunque el inventario no lo va a identificar sino lo va a identificar como global. Y, bueno, pudieron calcular que alrededor de 2/3 de las emisiones inventariadas de metano y óxido nitroso, emisiones que he dicho que son las que aparecen dentro de la categoría de ganadería, 2/3 de esas emisiones podrían contabilizarse o podría asignarse una compensación en estos sistemas de vacuno de carne en Canadá que podrían ser compensados por secuestro de carbono. O sea, hay posibilidades de hacer cosas dentro del inventario. Pero bueno, es muy difícil identificarlo. Entonces, así me gustaría acabar esta sección
con el ejemplo específico de España. Y para ello he utilizado un estudio del Joint Research Center, que es un centro a nivel de la Unión Europea de investigación, en el cual en el año 2012 hicieron el estudio más actualizado, que desafortunadamente utiliza datos de 2004, o sea que esto que voy a mostrar es casi hace 20 años, o sea, los datos absolutos no son tan importantes como lo que voy a contar relativo. Un poco, esto representa los porcentajes de la huella de carbono de la ganadería en España, desglosaba, desagregaba por país esas huellas de carbono. Estos son los datos de la ganadería en España. Entonces, con esto podíamos ver que aproximadamente el 33% de la huella de carbono, en el caso de España, para el año 2004, ellos contabilizaban que bien, que podría estar identificado en la categoría de ganadería. Si añadimos un 8% más, que llegaríamos a un 41%, pues podríamos identificar esta categoría que no es ganadería, sino suelo agrícola, pero en el cual sí que puedes identificar aquellas emisiones que provienen de la ganadería a partir de deyecciones de estiércoles que van a los suelos agrícolas. Y luego había otro 6% añadido que representaba aquellas emisiones que se habían producido en suelos agrícolas, pero a través de la compra de piensos y forrajes. Y a partir de ahí, ese 6% no podíamos identificar ningún vínculo con el inventario, porque podría haber sido parte del inventario nacional, pero probablemente otra gran parte vendría de importaciones de otros países. Y luego había otras dos partes que representan actualmente más del 50% de la huella de carbono, que sería un 25% lo que sería energía, transporte e industria, en el cual una parte podría estar ocasionada en el propio país, en España, pero otra parte, como he dicho antes, pues que tendría que ver con transporte y fabricación de insumos en otro lugar del mundo. Y bueno, y el 28% restante se le asocia a CO2 proveniente de usos de la tierra y cambios de usos de la tierra. Y en general, aquí sí que podemos decir que ese gran porcentaje de este 28% seguramente no estaría representado en un inventario nacional de España y está ocasionado seguramente en gran manera por esas emisiones de CO2 que se han producido en la producción de piensos o de cultivos que luego van a formar parte de piensos como la soja en Sudamérica.